La reflexión del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. La lepra, queridos hermanos y hermanas, era considerada en tiempos de Jesús una enfermedad desastrosa, una enfermedad que rompía la relación fraterna, la relación familiar, una enfermedad que diríamos era considerada, como cualquier otra enfermedad, un castigo de Dios. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento, repito, en el Antiguo Testamento, la enfermedad era considerada una respuesta de Dios ante el mal proceder de la persona. Dicho de otra forma más sencilla, era como un castigo de Dios a la persona. Uno sabe que Dios no castiga, nunca lo ha hecho. Pero el pueblo de Israel, en su sencillez y en el ir aprendiendo a conocer a este Dios al que nadie ha visto, ellos iban como interpretando de alguna manera el por qué se enferma la persona y el por qué hay enfermedades unas más graves que otras. Y ellos decían, es que algo debe haber hecho la persona. Pensemos, por poner un detalle, cuando se acerca aquel ciego de nacimiento a Jesús. Usted recordará la pregunta que se hace la gente y le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? O sea, notemos ya la pregunta. Y el cuestionamiento era siempre muy serio. La enfermedad, respuesta de Dios. Y mientras más grave era el comportamiento humano, más grave era la enfermedad. Y la peor de las enfermedades en ese tiempo era la lepra, que por lo mismo llevaba en hebreo el nombre de azote de Dios, castigo de Dios. Así se llamaba. Claro, nosotros en español diremos lepra, pero en la forma original su nombre sencillo era azote de Dios. ¿Por qué? Al ver a un leproso decían: mire cómo lo ha tratado Dios, a saber qué pecado debe haber cometido en la vida para que Dios lo tenga casi muerto en vida. Y es que realmente un leproso, máxime en ese tiempo, que no habían las situaciones sanitarias, la ayuda de los médicos como hoy en día, que aún hoy en día existe la lepra, sabe que no está erradicada del mundo todavía. Hay lepra, no como antes, pero todavía hay lepra. Aquí en Guatemala incluso hay un hospital que se llama el Leprocomio. Todavía existe, pero repito, no con la magnitud de antes. Los leprosos vivían una situación muy difícil en sus vidas. Era el ir sintiendo que se morían en vida, se les podría la carne. Empezaban con pequeñas llagas, manchas rojas que se iban agudizando, se iban profundizando, se volvían malolientes, luego se caía la parte de la piel, se iba pudriendo la carne, hasta quedar prácticamente la persona con sus propios, diríamos, ligamentos a flor de piel. Una situación muy, muy dramática, con la desfiguración de los brazos, los dedos, la misma cara, el rostro, se iba perforando las llagas llenas de pus. Bueno, era una situación muy, muy trágica. Por lo mismo, el leproso experimentaba ante los ojos de los demás un rechazo total, tan total que implicaba varias cosas. Por ejemplo, el leproso no podía vivir con su familia. Tenía que irse de la casa. ¿A dónde? A vivir en
las afueras de las ciudades, en las orillas donde está el cementerio, para que de ahí a su entierro, luego de su muerte, no había que hacer mayor cosa. Vivían en pequeñas como colonias, grupitos, alrededor del cementerio, en las afueras de la ciudad. Evidentemente, al vivir así, el leproso no podía trabajar, el leproso no podía ir a la sinagoga los días sábados a escuchar la palabra, el leproso no podía, impensable, ir al templo de Jerusalén a tener ese encuentro con Dios, al menos en la fiesta de la Pascua, o tabernáculos, o en Pentecostés. No podía ir a Jerusalén en peregrinación. El leproso, evidentemente, marginado de su familia, vivía ahí, en la mendicidad. Vivían de lo que la gente les iba a tirar como comida. Así, puros perritos, se la iban a tirar porque le tenían miedo al contagio de la lepra. Y vivían, repito, ahí juntitos ellos, apoyándose mutuamente. Tenían que tener una campanilla en sus manos, porque como repito, estaban en las afueras de la ciudad, que es lo mismo decir en la entrada de la ciudad. Cuando iba pasando un forastero, un transeúnte por ahí, el leproso tenía que sonar la campanilla y gritaba: lepra, lepra. Entonces ya automáticamente el turista, el forastero, el foráneo iba y se iba por otra ruta, no podía acercarse ahí. Era deber del mismo leproso advertir su presencia. Por lo mismo no podían tener contacto de cercanía con ninguna otra persona. Entonces notemos ruptura de la relación con la familia. Ya no podían ver a su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, marginados de la familia de por vida hasta la muerte, marginados de la relación con Dios, no pueden ir al templo ni a la sinagoga, marginados de la relación laboral, no pueden. ¿Quién iba a contratar a un leproso para ir a los campos a recolectar las vides, a cortar el trigo? ¿Quién lo iba a contratar para ser albañil? Nadie contrataba a un leproso. O sea, vivían en la peor de las circunstancias, esperando solamente el momento de la muerte. Y junto con eso, los dolores que implica la enfermedad, la angustia de verse que se le va pudriendo la carne a uno mismo y ver que se va desgastando las fuerzas, el ánimo, con las arenas del desierto, con el calor del desierto, bueno, todo lo que usted pudiera imaginarse. Ahora entiende, luego de este pequeño resumen, por qué le pusieron azote de Dios. Ellos decían: mire, es que a saber qué han hecho para que Dios los esté tratando de esa manera. Repito, Antiguo Testamento, antes de Cristo. El Evangelio dice: en aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. Primer detalle, se le acercó un leproso. Notemos qué situación tan complicada para Jesús, porque si un leproso se le acercaba a uno tenía derecho también a agarrar unas piedras y tirárselas, como que si fuera un perro, para que se alejara de donde uno estaba. Era prohibido, y el leproso que rompía el cerco sanitario merecía ser lapidado, porque era un atentado contra la salud de las demás personas. Repito, Antiguo Testamento. Y el leproso se acerca a Jesús, rompiendo las barreras sociales, rompiendo, diríamos hoy en día, los protocolos de higiene y rompiendo el cerco sanitario. Se acerca y se postró ante Jesús. Y postrado le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Imagínense qué conmovedora la escena, la angustia del que sabe reconocer en su sencillez a Dios, al Señor en la persona de Jesús. Lo reconoce. Seguramente habían más leprosos, pero solo este logró reconocerlo. Señor, si quieres, porque yo sé que tienes el poder, puedes curarme. Jesús extendió la mano y, rompiendo por segunda vez el cerco sanitario, lo tocó.
porque también estaba prohibido que una persona sana tocara a un leproso, totalmente prohibido, porque se contagiaba, se enfermaba y podía enfermar a los demás. Entonces Jesús rompe con ese protocolo que tenían de marginación, extiende la mano y lo tocó, diciendo: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Se dice fácil, pero imagínese como cuando usted tiene una herida y de repente mira que la herida se le va sanando en cuestión de instantes, de segundos, se van refortaleciendo los tejidos, se va cerrando la llaga, se cierra completamente la herida, empieza a crecer nuevamente la piel tersa, y no solo una herida, era en todo el cuerpo. El leproso, dice, quedó inmediatamente curado. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, por favor, pero ve a presentarte ante el sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. ¿Por qué le dice esto? Porque también consideraban los israelitas que si alguien se curaba de la lepra, era por pura obra y gracia de Dios. Dicho con otra palabra, era un milagro. Y para certificarlo, había que ir a Jerusalén, al templo, presentarse ante el sumo sacerdote, exponerle la situación. Ya eran conocidos los leprosos, porque todos sabían quiénes eran los leprosos, y decirle: yo tenía lepra, ya no la tengo, usted puede ver que estoy curado, y aquí vengo a ofrecerle al Señor mi ofrenda, en gratitud por lo que Dios ha hecho en mí. Y el sacerdote extendía un certificado, una constancia de curación, donde el ex leproso certifica que ya está curado por un milagro de Dios. Ese era el procedimiento. Jesús lo sabía muy bien, por eso le dice: ve a presentarte al sacerdote, lleva tu ofrenda para probar tu curación. Jesús conocía y respetaba los protocolos religiosos también de la época. ¿Qué pudiéramos nosotros extraer de este texto tan conmovedor para nuestra vida? Yo considero, hermanos y hermanas, dos pequeños detalles. El primero: todos tenemos necesidad de Dios, todos, de una o de otra forma. Y qué importante es reconocer que uno tiene necesidad de Dios y la capacidad que podemos tener de postrarnos ante Dios, de reconocer que solos no podemos. Con Dios todo lo podemos, solos no podemos. El leproso lo reconocía y por eso lo busca, se postra y le pide: Señor, si quieres, yo sé que si puedes curarme. Es un acto de humildad, de reconocimiento de la grandeza, de la majestad de Dios, de su omnipotencia y de nuestra limitación. Yo no puedo curarme, tú sí puedes, sáname, Señor. Y el leproso quedó limpio. Entonces, primero, hermanas y hermanos, reconocer nuestra necesidad de Dios. Una necesidad que puede ser de sanación interior o de sanación física, una necesidad de recobrar la esperanza perdida, recobrar la ilusión, de recobrar el ánimo, una necesidad profunda de encontrar luz en medio de la oscuridad de nuestra vida, una necesidad, en fin, que puede tener rostros tan variados como tan variadas son las situaciones de nuestra vida. Reconocer que solos no podemos, reconocer que, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él todo lo puedo, yo solo no puedo. Segundo punto, reconocer que tenemos un Dios que ha sido capaz de abajarse y tocar la sencillez, la humanidad, la miseria, el pecado, la enfermedad y la desgracia. Tenemos un Dios que no es ajeno al sufrimiento de sus hijos y de sus hijas. Un Dios que es capaz de tocar la miseria del leproso, tocar sus llagas, porque tanto nos ha amado, que ha enviado a su Hijo único para darnos vida y vida en abundancia. Un Dios que es capaz de restaurar la vida física y la vida espiritual. Sana las heridas del cuerpo y sana las heridas del alma. Toca lo más profundo de nuestra miseria para desde ahí levantarnos, restaurarnos y devolvernos la gracia y la misericordia.
Tercer punto, pudiéramos agregar un tercer punto, el ejemplo que Jesús nos da. No marginar a nadie, enfermo física, mental o espiritualmente. Jesús no marginó al leproso. Hoy en día estamos entrando a una etapa nueva en la historia de la humanidad, donde, pensemos en los enfermos del COVID-19, pueden experimentar el estigmatismo social de la enfermedad y el alejamiento. Hay que tenerlos aparte, porque son contagiosos, nos pueden contagiar. Qué delicado es este punto, porque al igual que el leproso, nadie quiere enfermarse en esta vida. Un leproso nunca buscó la enfermedad. Alguien que tiene COVID-19 no buscó la enfermedad. Qué importante es el tener la disponibilidad, la apertura de Jesús, el corazón abierto de Jesús, por si alguien, un vecino, un conocido, un familiar, se llega a enfermar de esta situación, pues no marginar a nadie, no podemos marginar a nadie. Guardar las medidas de higiene, guardar todo lo necesario es importante, pero despreciar no se puede a nadie. Ya han habido casos en Guatemala de marginación de personas que no las quieren recibir en ningún lugar porque están enfermas de coronavirus, ni la misma familia a veces los quiere recibir, y siempre hay que pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Somos cristianos y somos seguidores de Jesús, y debemos serlo al 100%, no al 48%, ni al 50%, ni cuando nos conviene y cuando nos gusta. O somos o no somos. Como cristianos seguidores de Jesús, no podemos hacer lo contrario a lo que Jesús hacía. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vamos viendo cómo va creciendo la situación que estamos viviendo. El aprender a vivir respetando, acogiendo y nunca marginando a nadie, sea migrante, sea local, sea enfermo, sea sano, no importa, no podemos nunca marginar a nadie, porque nuestro Dios ha venido a hacer de todos una familia, y no por gusto rezamos el Padre Nuestro, porque somos hijos de un mismo Padre que hace salir su sol sobre buenos y no tan buenos, y ha venido para hacer de todos una familia en la que reine la justicia, la paz y el amor. Que esta palabra nos llene de mucha fortaleza y sobre todo el ejemplo de Jesús nos mueva para que en cada momento nosotros podamos, como Él, pasar por esta vida haciendo siempre el bien.